Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a conectar con Luciano Mondino para seguir hablando de sionismo, no solo cuestión de judíos. ¿Qué tal, Luciano? Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes para vos también y para la audiencia que nos escucha. Muchas gracias por el espacio y la invitación, ¿eh? Bueno, en Un estas placer. últimas 2 semanas han pasado algunas cosas muy llamativas. Una de ellas es el operativo traducido al español se ha denominado Escudo y Flecha, un operativo que ha durado 5 días contra la yihad islámica en Gaza. Pero también hay cosas que están pasando en el terreno político sobre Israel, ¿no? De todo esto un poquito nos vas a hablar, ponernos al día de las cuestiones que tienen que ver con Israel. Sí, así, efectivamente. En los últimos días, bien decías, Israel ha comenzado y ha concluido un operativo que realmente se constituyó como una acción y una reacción a lo que ha sido los ataques desde Gaza, que, insisto, uno cuando mira un poco hacia atrás va a ver que en las últimas semanas, desde la Franja de Gaza, se han cometido distintos ataques, que han ido ataques más localizados y con menos recursos, desde esos ataques más localizados y con menos recursos, hasta ataques más sofisticados con el típico uso de cohetes. Y bueno, ahora se habla un poco también de los globos incendiarios que podrían o no utilizarse en las próximas horas. Pero lo cierto es que desde la Franja de Gaza, como también de territorios de Judea y Samaria bajo control de los palestinos, se han propinado distintos ataques contra la población civil israelí. En los últimos meses, incluso, los últimos ataques en lo que va del 2023, ha habido una serie de ataques contra civiles israelíes, una gran cantidad de muertos, y que, por supuesto, todos estos ataques tienen como su causa o su cuna, su punto de ebullición más fuerte en la Franja de Gaza. Ese territorio que muchas veces parte de la sociedad internacional sigue endilgando a Israel su responsabilidad, se habla irresponsablemente de un bloqueo sin mencionar el bloqueo que es mucho más fuerte en términos generales, que es el de Egipto en comparación con el de Israel. Pero ¿qué es este territorio, la Franja de Gaza? Un territorio hoy dividido, especialmente en lo que es la unificación y el liderazgo de Hamas, una agrupación terrorista formada para atacar y para deslegitimar al Estado de Israel y también al pueblo judío, y también en lucha con clanes o grupos menores, que es este grupo de la Yihad Islámica. La Yihad Islámica nace en 1981 de la mano de la República Islámica de Irán, una república que a partir de 1979 se embarca en este proceso de islamización de los chiitas, que son estos clérigos musulmanes de una interpretación mucho más radical, mucho más fuerte, en sus expresiones más combativas contra Occidente en general, pero contra Israel y el pueblo judío en particular. De hecho, la República Islámica de Irán al día de hoy sigue propinando amenazas y sigue promoviendo los ataques contra los judíos hacia el interior de Israel a través de estos grupos como la Yihad Islámica y Hamas, y también hacia los judíos que se encuentran fuera. No hay que olvidar en este caso, a nosotros es un caso que se nos viene recurrentemente a la cabeza y especialmente en las fechas donde se conmemora, que han sido los ataques de 1992 a la Embajada de Israel y en 1994 a la AMIA, es decir, cuya responsabilidad intelectual correspondió a Irán y su ejecución al brazo armado Hezbollah, ese brazo armado libanés. Entonces, la República Islámica de Irán es quien cobija a estos grupos y que atacan a Israel desde distintos puntos. Entonces, todo eso llevó a que Israel accediera a un operativo en el cual no ha sido un ataque israelí contra la población gazatí en este caso, sino que el enemigo de Israel es siempre el terrorismo y en este caso las cabecillas o quienes han propinado los ataques desde la Yihad Islámica, esta organización terrorista creada en 1981. Entonces, lo que ha sucedido en los últimos días ha sido esto, una reacción, una política antiterrorista de Israel, plenamente defensiva, en la cual uno cuando lee algunos titulares muy tremendistas que hablan de
Israel ha bombardeado la franja de Gaza, pero esto no condice o no tiene relación con los que han sido las víctimas fatales. Si uno ve que poco más de 20 muertos, quiere decir que en un territorio poblado cerca de los 2 millones de habitantes, si hubiese existido un bombardeo de tal magnitud, los muertos se hubieran contado por miles. De lo contrario, al ver que son unos 20 o 21 quienes han perdido la vida en estos ataques selectivos, es que Israel ha justamente ido por las cabecillas y justamente por objetivos militares que han tenido que pagar por sus acciones recientes en los últimos meses y en los últimos días. Entonces esta operación de escudo y flecha, ha sido esto: defenderse y atacar contra las bases terroristas que ponen en peligro la vida ya no solo de un Estado entero, sino de los judíos alrededor del mundo. Ahora, muy llamativo también, como siempre, la cobertura que se hace parte de la sociedad internacional, como parte de los grandes medios de comunicación en general, pero también de los medios occidentales, especialmente estadounidenses y europeos, también podríamos sumar los de América Latina en particular, tienen una visión sesgada. De hecho, muchas cancillerías o ministerios de asuntos exteriores, como la República Argentina, se han sumado a este tipo de distorsión de la realidad y la han transformado como en una suerte de expresión de sus ministerios de asuntos exteriores y a través de sus ministros, en el cual de forma equívoca y de forma verdaderamente perversa equiparaban la defensa de un Estado nacional con la acción terrorista de una agrupación criminal que comete ya no solo crímenes contra el Estado de Israel de forma manifiesta y de forma a la vista de todo el mundo, sino también contra los propios gazatíes. No hay que olvidar mencionar que en estos últimos días muchos de esos misiles que fueron lanzados desde la Franja de Gaza en dirección hacia Israel cayeron en territorios y pobladores árabes, lo cual esto lleva a que, por supuesto, los daños las pérdidas materiales también hayan estado del lado de los árabes, propinados por las propias autoridades, en este caso de la Yihad Islámica. Me refiero en este caso porque en lo que ha sido la última operación en la Franja de Gaza, Hamas no ha tomado partido. Aquí es donde entra la cuestión de Egipto y Qatar como los grandes, entre comillas, mediadores cada vez que se produce una escalada desde el terrorismo en Gaza. Entonces, en ese sentido, la realidad que percibe parte de la sociedad internacional muchas veces no logra una radiografía real o lo más real posible de lo que es la cuestión entre Israel y el terrorismo islámico, en este caso de base en Gaza. Insisto, Israel no tiene como enemigo a la población árabe musulmana. De hecho, la población árabe musulmana es hoy quien vive más de un 23, en torno a un 20 o 23%, convive en Israel y conviven de la mejor forma posible. Es verdad que uno cuando habla, quienes tenemos amigos allí o quienes viven y nos escuchan en Israel y comparten su vida diaria con las comunidades árabes, saben, y así me lo han transmitido en distintas personas, que la convivencia no es sencilla. Lógicamente que uno a veces apostaría a pensar, bueno, es cierto, hay un 23%, un 20% de la población israelí que proviene de países árabes musulmanes, pero lo cierto es que estamos hablando de un conflicto en donde año tras año se producen capas que se acumulan. Entonces es lógico, por más que en lo personal crea que el conflicto árabe-israelí en general ha ido desescalando y seguirá desescalando con el correr del tiempo, la cuestión de los palestinos queda todavía viva y esta idea de convivencia entre las poblaciones judías y musulmanas, incluso dentro de Israel, es siempre un desafío en el cual hay muchas mejoras presentes y futuras, pero que sigue siendo de un esfuerzo y un requerimiento de todas las partes para poder profundizar en esta convivencia. No obstante, la convivencia existe. Israel alberga a este porcentaje enorme de mayoría musulmana, árabe musulmana, están los drusos, hay drusos en la zona del Golán, es decir, hay muchas personas sumando a los palestinos y antes de que jamás accediera al gobierno en la Franja de Gaza, que trabajaban, gazatíes que trabajaban en Israel y producían sus dividendos de sus economías, tanto familiares como territoriales, del producto que conseguían en territorio israelí. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la lectura un poco miope que se hace respecto a esto de una suerte de policía bueno y policía malo en el cual Israel es quien se lleva la mayor cantidad
de crítica simplemente por responder, como respondería cualquier otro país. Si nosotros hiciéramos el ejercicio y el supuesto de preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué haríamos nosotros y qué harían las autoridades de nuestros países, España, Argentina, Portugal, Uruguay, quien sea? ¿Qué haríamos nosotros y qué harían nuestras autoridades si nuestro territorio nacional recibiera más de 1.000 cohetes durante una semana? Lógicamente la defensa sería la misma. Y en el momento en el cual los canales, tanto diplomáticos y de diálogo, me refiero a canales muy poco a veces explorados porque estamos tratando con organizaciones terroristas en este caso, pero que igualmente Israel agota hasta la última instancia. Una vez que estos canales se terminan, lógico que hay que pasar a una fase proactiva, porque es tu propia población y tu propio territorio quien está en peligro. Entonces, lógicamente me parece que la reacción y la respuesta israelí es la esperable. Muchas veces se producen grandes debates y discusiones en torno a la dureza o la posibilidad que tiene Israel de contestar con mayor o con menor agresividad. Creo que siempre tiene ese equilibrio y esa equiparación entre, como bien fue nombrado este último operativo, escudo y flecha, defenderse y atacar, porque Israel lo que libra al día de hoy es una guerra existencial, que libra una guerra hacia su interior con muchas personas, el interior del Medio Oriente me refiero, ¿eh? Hacia el interior del Medio Oriente, rodeado de enemigos pasados y presentes que todavía hoy tienen vestigios de destrucción ya del pueblo judío y del Estado de Israel, y también contra una sociedad internacional que, por distintos motivos, causas y probablemente consecuencias también, o temor a veces a esas consecuencias, no se anima a esbozar una crítica más fuerte y contundente contra este terrorismo que se comporta, siempre digo, como una ideología. El terrorismo islámico es una ideología que se expande. Israel hoy enfrenta a esta ideología y como también enfrentan los judíos que están fuera de Israel. Entonces la cuestión de cómo ese terrorismo empieza a expandirse y amenazar cada vez más a Israel y muchas veces también a las comunidades árabes musulmanas, creo que es un peligro y una amenaza que ya deja de ser amenaza para pasar a ser una acción concreta en la cual muchos gobiernos, especialmente los occidentales, deben prestar atención, porque esto cuando desanda y cuando se produce una mayor escalada en el presente, el futuro creo que es más difícil y se llena de incertidumbres. Entonces, en todo este medio en el cual los cohetes se lanzaron desde Gaza, Israel respondió contra objetivos selectivos de la Yihad Islámica Palestina, en el cual ha habido daños colaterales como ha habido siempre, porque la táctica del uso de civiles como escudos humanos es una práctica tan lamentable como recurrente por parte de este tipo de organizaciones. Ha habido y hay todavía evidencia en la cual se puede ver cómo Hamas utiliza los hospitales, las mezquitas y las escuelas como base de esos cohetes, cómo la yihad islámica también se introduce en zonas residenciales árabes para ahí montar toda su base operativa y desde ahí lanzar ataques contra Israel, utilizando incluso edificios donde viven menores de edad, donde viven mujeres y donde viven ancianos. Entonces, esta táctica del uso de los civiles para, de alguna forma, utilizar como escudo y utilizar como máscara es parte de una propaganda y la utilización que luego hacen los medios pro-palestinos y de los cuales muchas veces, lamentablemente, los medios occidentales se sirven también como fuente, en teoría, confiable de información, y en el cual utilizan, no solo les basta con utilizar el edificio de un niño, de un anciano, de una mujer como base operativa del terrorismo, sino también luego utilizarán toda su maquinaria de propaganda para llevar a la exposición pública muchas veces cadáveres de esos niños y para mostrar y acusar falsamente a Israel de haber cometido, como siempre leemos, el genocidio, haber equiparado incluso el ataque a Gaza de las últimas semanas con el Holocausto. Esto es algo que vemos muy recurrentemente quienes utilizamos las redes sociales, quienes vemos que hay quienes hablan de Israel como el Estado, una suerte de reedición del nazismo por estar haciéndole, según la versión de estas personas, lo mismo que hicieron los nazis contra los judíos en el siglo XX, aplicarle lo mismo desde Israel a los palestinos. Entonces, el nivel de discusión es tan lamentable
como delirante realmente con el perdón y sin la intención de distorsionar el concepto de lo que significa la palabra delirio, pero es tan abusiva la mentira y es tan abusiva la perversidad con la cual se dirige estos temas que creo que verdaderamente es momento de alertar lo que está sucediendo en el Medio Oriente, que sin duda va a llegar al continente europeo y al resto del mundo. Quien también lleva una cuota importante de responsabilidad en esto es la Organización de Naciones Unidas, quienes a muy poco y a sabiendas de lo que ocurría desde la Franja de Gaza, organizó de forma increíble una especie de homenaje o recuerdo a la pretendida Nakba. En realidad la Nakba es esa fecha en la cual conmemoran a partir del 15 de mayo lo que ellos traducen desde el árabe como una catástrofe, pero que en realidad es la frustración árabe de no haber podido cometer el genocidio contra los judíos que los árabes pretendieron en 1948. En 1948, en el medio de la guerra de independencia, no hay que olvidar que fueron los árabes quienes lanzaron y quienes perdieron la guerra y quienes tenían solamente un objetivo que se traduce incluso con un lema que se utiliza hasta el día de hoy, que es la expulsión de los judíos desde el río hacia el mar. Es decir, hoy quienes hablan desde el activismo palestino como una pretendida Palestina libre desde el río hasta el mar, desde el Jordán hasta el Mediterráneo, hablan de esto. Entre líneas y con cada vez mayor exposición pública y discursiva, están hablando de la eliminación de Israel como Estado soberano y, por supuesto, la desprotección intencional del pueblo judío. Entonces, en esto de la Nakba, que siempre me parece un tema interesante para rebatir y siempre que tengo oportunidad lo hago, es una de las puntas de lanza de este esquema o de este relato que los palestinos utilizan. Y hay algunos puntos que siempre me interesa remarcar. Por ejemplo, cuando hablan de la fundación, muchas veces se lee también de esa comunidad judía que era víctima de las persecuciones, allá ahí por 1897, lo que impulsó la búsqueda de la protección del pueblo judío por parte del sionismo. Hablan de que en realidad todos esos judíos que llegaron a esa tierra, quienes hablan de la Palestina histórica, son los responsables de haber iniciado el desequilibrio en el Medio Oriente. Esto es falso. Este es uno de los primeros mitos. Primero porque no define el sionismo. Para hablar y definir al sionismo tendríamos que estar seguramente una tarde entera, pero hay una definición que me gusta mucho y es quienes hablan de ni más ni menos que el derecho a la existencia y el derecho a tener un Estado en el territorio nacional, ancestral e histórico, que es Judea y Samaria por parte del pueblo judío. Simplemente eso, el sionismo no es un sistema de apartheid, no es un sistema de persecución, es un sistema en el cual se implanta y se intenta consolidar un sentido de pertenencia territorial y de autodeterminación como los hay en todas partes del mundo. Entonces, todas estas tensiones y choques no se iniciaron en 1948 con la creación del Estado de Israel. Los pogromos árabes contra los judíos provienen desde mucho tiempo atrás. Bagdad en 1828, Marruecos 1864, Túnez 1867, Libia en 1897. Me refiero con esto, hay pogromos en Hebrón allí por el 1929, Safed, los de Siria, Líbano, Argelia, es decir, hay mucha evidencia que demuestra que el conflicto entre musulmanes y judíos por la violencia ejercida desde los primeros hacia los segundos va mucho más atrás en el tiempo que 1948. Entonces, la llegada de los judíos a lo que era en ese entonces la tierra que estaba primero bajo control del Imperio Otomano y luego bajo las órdenes del mandato británico, la llegada de esos judíos después de la Shoah no fue ninguna colonización ni ocupación de ningún territorio, sino que para los árabes este territorio no era Palestina en primer lugar. Ellos hablaban de la Gran Siria o lo que correspondería en ese entonces a la gobernación del Gran Damasco, de la gobernación de Damasco. Entonces, ni Gran Bretaña ni Estados Unidos facilitaron en 1945 la llegada de los judíos. De hecho, una vez iniciada la guerra de independencia en 1948, el gobierno norteamericano dispuso un embargo de armamentos que perjudicó seria y solamente a Israel, porque en ese entonces Israel se estaba defendiendo de 7 ejércitos árabes que lo estaban atacando y estaban comandados por la Liga
la liga que correspondía, digamos, la Legión Árabe del Reino de Transjordania, que era la fuerza militar jordana, que para ese entonces recibió ordenamiento y capacitación de los ingleses en Alejandría, en Egipto. Entonces, hay mucha mitificación dentro de lo que es la guerra de independencia. Es una guerra muy mal contada en Occidente, pero es también una guerra en la cual los árabes utilizan para, de alguna forma, acrecentar con mentiras y distorsiones muchas de las propuestas que el activismo palestino lleva al día de hoy y que lamentablemente hoy por primera vez en el año 2023 la Organización de Naciones Unidas, que es quien debería en teoría ser un actor imparcial y que vele por el equilibrio y la solución pacífica de las controversias, le da lugar a quienes niegan el holocausto, quienes siguen interesados en destruir al pueblo judío y al Estado de Israel, y quienes hoy siguen conformando un activismo político que es sumamente violento y es sumamente crítico, ya no solo a los valores de Israel como existencia y como Estado, ya no solo criticando su existencia, sino que ya directamente deslegitimando y criticando y poniendo en peligro la existencia del pueblo judío. Pues muchísimas gracias, Luciano Mondino, por esta ayornamiento, puesta al día de estos dos sucesos que han tenido lugar en estas últimas 2 semanas, el operativo militar y, por supuesto, también lo que las Naciones Unidas hoy en día, en lo que se han convertido, especialmente con este homenaje a la Nakba. Muchas gracias y esperamos volver a contar contigo dentro de 2 semanas. Así es, muchas gracias.